Hola chicos y chicas, ¿cómo están? En esta clase, que también es asincrónica y por eso les dejo este video, vamos a hablar sobre la relación que tiene tecnología y educación. Durante el curso hemos estado conversando un poco sobre los diferentes conceptos básicos de la tecnología, pero en este caso vamos a hacer una estrecha relación de cómo podemos llevar todos estos conceptos que dominamos y ya muchos utilizamos hacia una oportuna aplicación dentro del aula o dentro de la biblioteca, que también es un lugar donde puede realizarse un evento educativo, un hecho educativo. Entonces vamos a comenzar con esta clase, eh, empezando por una definición de la PEAP en el 2013 sobre la tecnología, que nos dice que se define como el conjunto de conocimiento y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, procesos combinados de pensamientos y acción con la finalidad de crear soluciones. Es decir, que la tecnología no es otra cosa más que la forma lógica que nosotros podemos resolver problemas mediante el uso de ciertos conocimientos previos y técnicas. Pero nosotros siempre hemos pensado que la tecnología tiene que ser algo que se enciende y se apaga, que tiene conexión a internet, que tiene conexión a energía eléctrica. Sin embargo, un lápiz es tecnología, unos anteojos es tecnología, una piedra, una vara que nosotros usemos para caminar en medio del bosque es tecnología, porque mediante conocimientos previos y técnicas agarramos ese objeto y lo convertimos en algo que nos permite tener una acción eh, mucho más útil a la hora de hacer uso de ese objeto. Sin embargo, sí existe una forma en la que nosotros podemos identificar todos aquellos objetos que sí son dispositivos con dependencia electrónica, con conexión a internet, en donde nosotros sí podemos hablar como un tipo de tecnología, y es la tecnología de la información y comunicación. Ya habíamos visto en cursos anteriores que López Yepes nos define que es el conjunto de herramientas utilizadas para crear, almacenar, intercambiar, recuperar y visualizar la información en todas sus formas, así como los conocimientos necesarios para crearlas, mejorarlas, adaptarlas y utilizarlas. Y aquí hago una pausa. Los conocimientos necesarios para crearlas, mejorarlas, adaptarlas y utilizarlas. Es decir, la tecnología de información y comunicación no es simplemente una computadora, sino que es también la habilidad que tiene el ser humano para tomar la computadora, crear software, crear documentos, buscar en internet. Es decir, que nosotros aportamos también un ingrediente importante sobre las TICs. Por lo tanto, no podemos hablar de una sociedad de la información y comunicación basada en TICs si nuestros miembros de la sociedad no saben utilizar las TICs. Y aquí es donde tenemos que hablar un poquito sobre las características de las TICs. Las características tecnológicas es la inmaterialidad, porque en muchos casos algunas de las cosas que usamos en las TICs no las podemos tocar o ver. ¿Cuántos de ustedes han tocado un documento en Word? ¿O cuántos de ustedes han sentido el aroma de un sitio web? No es posible, eso es inmaterial. De hecho, el concepto mismo de la nube nos sugiere la inmaterialidad de las cosas. Sin embargo, a pesar de ser inmaterial, es interactivo, nos permite la interconexión y además es instantáneo. Esta instantaneidad ha sido un poquito contraproducente al causarnos ciertas dependencias, ¿verdad? ¿Cuántos no han tenido algún problema relacional con amigos, parientes, pareja, por el famoso doble check azul de WhatsApp, ¿verdad? Esta instantaneidad también se lleva a otros servicios ya dentro de la biblioteca. El usuario ya no quiere esperar a que la biblioteca abra hasta el día siguiente, quiere descargar la información en el OPAC, quiere mandar correos que se le respondan rápido o conversar por el chat. También estamos hablando de que las TIC tienen características de imagen y sonido, y estas imágenes también tienen movimiento, que es lo que también nos llama la atención de las TIC. Y por supuesto la digitalización es otra de las características tecnológicas. Pero así como tiene características tecnológicas, tiene características sociales. ¿Cuáles son estas características sociales? Bueno, diversidad, porque podemos de manera oportuna interactuar todos dentro de estas TIC. Tiene innovación, ya que estamos hablando de cosas vanguardistas, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo oportuno, siempre hay una novedad. Y la penetración, este último tiene que ver con esa forma en la que
nos llega hasta nuestra vida más privada la información mediante las tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, los mensajes del OIJ acerca del extravío de algún niño nos llegan a lo más privado que nosotros tenemos, que es el celular. Y el OIJ a nadie le preguntó que podía hacerlo, y por supuesto nadie se va a quejar, es un bien social, es súper oportuno, pero eso ilustra perfectamente lo que es la penetración, es decir, ese momento en el que en nuestra más íntima fracción de nuestras cosas llega el mensaje oportuno, la comunicación, la información. Ahora, ¿qué consecuencias trae toda esta tecnología de información y comunicación? Primero, amplían las capacidades físicas y mentales, porque nos permiten hacer muchas más cosas. Hay algunas teorías que han dicho que el exceso, por ejemplo, de videojuegos o el exceso de uso de aparatos electrónicos es un problema. En las primeras edades sí es un problema por dependencias y por dificultades en el desarrollo de ciertas habilidades como la motora fina y otras cosillas, pero en ciertas edades más avanzadas ya incluso se conoce como gamificación, el hecho de poder utilizar los juegos para aprender, y es una de las cosas que nos permite las TIC. Por ejemplo, por ahí leí un artículo en algún momento sobre toda la interrelación lógica que exige un juego a la hora de tener movilidad en los controles, la resolución de un acertijo o una tarea afín dentro del sistema digital que tiene el juego, y también el razonamiento lógico que eso nos implica, y por supuesto la interacción neuronal que todo esto tiene para que en conjunto podamos resolver un problema. Amplían las dos posibilidades de desarrollo social, que lo digamos ahorita en media pandemia, que hemos podido tener interacción con nuestras amistades, que hemos podido continuar con clases, en fin, y provocan transformaciones en la economía, la sociedad y la cultura. Si quieren saber un poquito más sobre esas transformaciones sociales, culturales, económicas e incluso políticas, lean un poquito de la primavera árabe y cómo empezó a gestarse todas estas revoluciones que sucedieron en Egipto, en Siria, y todo lo que provocó como un efecto dominó en la región. Y también inciden en el acceso al mercado laboral, la industria de la información y la comunicación, porque no es lo mismo conseguir un trabajo si usted sabe ofimática que si no tiene conocimiento alguno de las computadoras. Por supuesto, nos dan un mejor acceso al mercado laboral, por lo tanto es una competencia oportuna para que todos podamos tenerla. Ahora, ¿cómo se relacionan las TIC y la educación? Bueno, para relacionar las TIC y la educación es oportuno que desarrollemos condiciones necesarias para que esto suceda. Lo primero es que debe haber una visión de su propio rol por parte del profesional. Es decir, ver que el educador ya no esté en ese pedestal de sabelotodo, de superioridad frente a su clase, sino que ahora en una sensación de aparidad con los estudiantes se convierte en una guía, en un motivador. Sí, conoce un poco más, ha estudiado más la materia, pero es solamente una guía en el proceso de aprendizaje. Y esto permite que haya mayor accesibilidad por parte de los estudiantes hacia los contenidos que intenta socializar. Además, necesita tener una buena estrategia seleccionada. Esta estrategia debería involucrar visualización, resolución de problemas, investigación y aprendizaje reflexivo. Ya no es una forma mecánica de compartir contenido para la memorización absurda, sino que ahora es un tema analítico, un tema participativo, donde hay aprendizaje reflexivo, donde el estudiante investiga y busca la solución a problemas mediante el trabajo cooperativo. También debe haber una buena actitud del profesional frente al uso de las TIC. Y esto es importante mencionarlo porque lo que nos sugiere la literatura es que no solo hay que incluirlas, sino también innovarlas y renovar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es repetir la clase con un videobeam, sino que es buscar estrategias didácticas que involucren el uso de la tecnología hacia otros niveles.
No es solamente vaya y escriba en Word en lugar de la máquina de escribir, porque al final es solamente un cambio de medio en la misma estructura lineal, sino que deberíamos buscar el proceso innovador y garantizar que la enseñanza y el aprendizaje estén vinculados estrechamente con la tecnología. ¿Cómo se logra esto? Con la cuarta condición, que es ir más allá de lo básico. Es decir, no nos conformamos con los procesadores de texto, ni con el correo electrónico, ni con los navegadores. Debemos buscar estrategias con recursos más innovadores, por ejemplo la realidad aumentada, la realidad virtual, los audiolibros. Hay tantas cosas que podemos hacer, e incluso aplicaciones que no están hechas para la tecnología podemos convertirlas para la tecnología, como nosotros usamos el WhatsApp en la clase, que ustedes se comunican conmigo directamente, les puedo compartir información, en fin, es una forma diferente de usar la misma plataforma. Ahora, las TIC en las prácticas educativas actualmente se basan solamente en conocimientos instrumentales. Volvemos a lo mismo, a lo básico, el PowerPoint, el procesador de texto, pero se propone que esta tecnología se use desde la REA, es decir, recursos educativos abiertos, que son materiales en formato digital que están diseñados para el proceso de la enseñanza. No solamente se trata ahora de buscar recursos, tecnologías porque sí, sino que sean recursos tecnológicos que estén pensados para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojalá que sean de uso gratuito y libre para educadores, estudiantes y autodidactas. Algunos de estos ejemplos son los sistemas administradores de cursos, como el Edmodo, lo que usamos en Metix, en mediación virtual. Tengo un par de nombres por ahí, pero no me acuerdo del todo ahorita. Y tutoriales, simuladores y presentaciones. Todo esto nos va a permitir entonces gestionar la tecnología de una manera diferente y ya no de esa manera tan estructurada y mecánica que nos proponen los viejos paradigmas. ¿Qué ventajas nos trae el uso de las TIC en la educación? Primero, la personalización del aprendizaje, porque podemos hacer que el aprendizaje sea configurado, optimizado para cada estudiante o para cada necesidad colectiva o para cada tipo de generación de estudiantes. Nos permite el trabajo individualizado. Ustedes lo han visto con WhatsApp, no es lo mismo hacer una consulta en un grupo que hacer o en un foro que hacer una consulta directamente allí. Incluso se toman la libertad de enviarme audios o capturas de pantalla y hace que esta atención sea más cercana a pesar de que es a nivel digital. Y por supuesto mejor atención a las opiniones de los estudiantes, eso es lo que provoca. También mejora la eficiencia del proceso de enseñanza y aprendizaje y nos trae motivación, interactividad y posibilidades educativas. Además, el uso de la tecnología da sentido al aprendizaje. Una de las frases que me encanta repetir en clase es: ¿y esto para qué sirve? ¿Esto para qué funciona? Muchos de los recursos que vamos a ver durante el semestre están pensados en que ustedes tengan todas estas tipos de tecnologías que están pensadas para la educación. Pixton, por ejemplo, el taller que pronto vamos a ver, es justamente pensado para la educación, para generar formas creativas de crear contenido mediante tiras cómicas. Y las distintas aplicaciones que vamos a ver durante el semestre también lo son, como por ejemplo Edusima, que lo vimos en la clase anterior. También es muy oportuno para que ustedes puedan generar formas diferentes de aprendizaje. Dar sentido a lo aprendido tiene también que ver con que nosotros la tecnología la podamos visibilizar o más bien ejemplificar la utilidad de la tecnología mediante necesidades personales. Por ejemplo, el WhatsApp, ustedes la tienen como una necesidad, les satisface una necesidad de comunicación inmediata y lo hacen también conmigo a través del WhatsApp que tenemos. Es justamente ese dar sentido de lo que estoy aprendiendo a utilizar también es oportuno a la hora de que gestionemos las TIC. Ahora, esto nos lleva a hablar de la sociedad de la información y la comunicación. Recordemos que la sociedad de la información y comunicación no es otra cosa más que la sociedad que está definida por el uso de las tecnologías de información y comunicación, es decir, el acceso a la información, el acceso al conocimiento y saber usar las tecnologías. Según López Yepes, facilidad de producir y recibir mensajes, necesidades sociales de la información y desarrollo incesante de las nuevas TIC. Las características de estas TIC son la información y el conocimiento como prioridad. Ya no vivimos en la época donde tener propiedades era símbolo de riqueza o tener joyas preciosas. Ahora,
las grandes compañías, las grandes personas adineradas del mundo, lo que son dueños de compañías de información. Facebook, Google, Microsoft, Apple, Movistar, son compañías que mueven información, y tener dominio de los medios de comunicación es lo que nos permite visibilizar como prioridad la información y el conocimiento dentro de la SIC. También es dependiente del uso de estos productos de servicios de información. ¿Cuántos no se han sentido desnudos cuando salen de su casa y se olvidaron del celular? Gente que conozco que no importa si ya habían llegado a su lugar destino, se vuelven por el celular. Entornos de información y tecnología más sofisticados y completos, pero por supuesto se necesita mayor conocimiento para tenerlos. Esto nos da como resultado algo que ya hemos visto en otros cursos, que es la brecha digital, que es el requisito para toda persona, empresa u organización de acceder a las tecnologías de información y comunicación. Y por supuesto la diferencia que hay entre el acceso que tienen unos y el acceso que tienen otros debido a sus posibilidades socioeconómicas. Esa brecha digital, ya habíamos visto esto en referencia, es lo que Cubillo narra como un iceberg en el que la punta tiene personas con mucho acceso a la información, pero son muy pocos. Personas con poco acceso a la información, pero es una masa considerable. Sin embargo, el iceberg de Cubillo no es solo lo que está en la superficie, sino todo lo que se esconde debajo, que la gente que no tiene acceso a la información. Y ojo, que tener un dispositivo móvil en este momento no te garantiza tener acceso a la información, porque de pronto ese acceso nulo es porque estamos consumiendo información equivocada, fake news. Reflexionar en esta brecha digital es importante como nosotros como profesionales, y me gusta retomar esto en este curso, porque recordemos que existe el concepto de movilidad social, es decir, las posibilidades de que las condiciones socioeconómicas de una persona cambien para que se mueva hacia arriba en un estrato social. Esto, traducido a la brecha digital que tiene la SIC, es que capacitemos a las personas para que tengan un acceso más oportuno de los recursos tecnológicos, un uso más favorable, y entonces puedan tener acceso a información de manera más oportuna e ir avanzando dentro de cada uno de estos estratos del iceberg. ¿Cómo lo hacemos? Las tareas pendientes para la biblioteca es la creación de un ambiente TIC. Primero que nada, no podemos pensar en llevar a las personas a un lugar donde no hemos ido antes. Capacitar al profesional es indispensable. Saber utilizar las TIC. ¿Cuántos de ustedes, analizando este iceberg, se ubicarían en la cima a nivel de conocimiento, y que puedan incluso no solo utilizar las herramientas digitales que hay, sino generar nuevas herramientas? Es importante que sepamos en qué lugar estamos del iceberg y cómo podemos avanzar. Y para eso tenemos que cooperarnos entre colegas y buscar la innovación tecnológica. Y esto, cooperación entre colegas, es sumamente importante. No es una competencia, no es que biblioteca llegó primero, ni que nadie debería meterse con mi base de datos. Es cooperar entre todos y tener información oportuna para crecer de manera simultánea, y que entre todos nos ayudemos a avanzar hasta la cima del iceberg. Y por supuesto, esas tareas pendientes en la biblioteca tienen que ver con la socialización de la tecnología y la información, mediante la creación de políticas públicas. Si alguno de ustedes, hoy estudiantes, mañana no sabemos dónde estarán, pero si alguno de ustedes termina en un curul, en la Asamblea Legislativa o en algún puesto político de importancia, recuerden lo importante de crear políticas públicas para reducir la brecha digital de la información. Vean qué necesario está haciendo eso hoy con el coronavirus, que tanta gente está consumiendo información falsa debido a que no saben cómo filtrar información en internet, y eso es parte de educación con respecto a las TIC. Cultura informacional, también deberíamos invertir en que esa cultura informacional crezca, que tengamos una cultura de consumo de información. Leemos mucho en Facebook, pero no leemos algo bueno. Es como ir a McDonald's todos los días. De pronto se quedan ustedes llenitos y dicen, ay, sí, que bien, comí, pero no se están nutriendo. Es importante saber que la cultura informacional tiene que ver también con lo que estamos consumiendo. Y por supuesto, capacitar a los usuarios. Las herramientas de alfabetización informacional o la alfabetización mediática e informacional son indispensables y deben ser un eje temático prioritario en nuestras bibliotecas. Básicamente eso sería la clase. Les agradezco mucho por la atención. Hasta luego.